Buenas tardes, siendo las 13 horas con 6 minutos del 13 de junio de 2023, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Le voy a solicitar al secretario general, Juan Antonio Macías Pérez, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrantes del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que serán materia de análisis 3 proyectos de resolución correspondientes a los procedimientos especiales sancionadores con las claves de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Muchas gracias. Someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica, solicitando al secretario general informe sobre el resultado de la misma. Le informo, magistrada presidenta, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presente. Muchas gracias. A continuación, tiene el uso de la voz la magistrada María Dolores López Loza para la cuenta del proyecto de resolución que su ponencia somete a la consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, magistrada presidenta. Buenas tardes. Por favor, maestro Francisco de Jesús Reynoso Valenzuela, coordinador de la ponencia a mi cargo, de lectura a la cuenta que hoy traemos a consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Doy cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número T-PES-28/2023, instaurado con motivo de la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en contra de Carlo Emanuel Tobar Amezola, entonces candidato a presidente municipal de Abasolo, Guanajuato, postulado por el Partido Movimiento Ciudadano, así como del citado instituto político por culpa en su deber de vigilancia. En el proyecto se propone declarar la existencia de la infracción atribuida al denunciado, ya que de las pruebas que obran en auto se demostró que en 2 de las publicaciones denunciadas aparece la imagen de personas menores de edad sin que se hayan presentado los consentimientos respectivos en términos de los lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral, ni se difuminaron sus rostros. En ese sentido, al haberse acreditado la existencia de la infracción, se actualiza también la falta en el deber de cuidado por parte del Partido Movimiento Ciudadano, por lo que se propone amonestar públicamente a las partes denunciadas. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Muchas gracias. ¿Está a su consideración el proyecto de la cuenta? Si no hay comentario, le voy a pedir al secretario general que recabe el sentido de la votación. Con su autorización, magistrada presidenta Yari Zapata López. Con el proyecto. Magistrada María Dolores López Loza. Con el proyecto. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador T-PES-28/2023 se resuelve. Primero, se declara la existencia de la infracción atribuida a Carlo Emanuel Tobar Amezola por la difusión de propaganda electoral que vulnera el interés superior de la niñez, así como al Partido Movimiento Ciudadano por el incumplimiento en su deber de cuidado en términos de lo expuesto en la resolución. Segundo, se impone a Carlo Emanuel Tobar Amezola, así como al Partido Movimiento Ciudadano, una sanción consistente en una amonestación pública. A continuación, le voy a solicitar a la secretaria coordinadora de ponencia, Cintia Patricia Campos Lajovich, proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada y magistrado que integran el pleno de este tribunal. Me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número T-PES-11/2023, derivado de las denuncias presentadas por las representaciones del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo Municipal y la suplente del PAN ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en contra de Francisco Ricardo Sheffield Padilla, entonces candidato a la presidencia municipal de León, postulado por Morena, y en contra de quién o quienes resultaran responsables por el despliegue de actos anticipados de campaña y del referido instituto político por culpa en la vigilancia, derivado de la colocación de propaganda electoral en espectaculares
y mediante publicaciones en las redes sociales de Facebook y Twitter. En el proyecto se propone declarar la existencia de las infracciones atribuidas a las partes denunciadas. Del análisis a las constancias que integran el PES, se obtuvo que Morena celebró 2 contratos de prestación de servicios para la colocación de espectaculares en los bulevares López Mateos y Avenida Pradera, Hermanos Aldama, esquina con Torres Landa, Francisco Villa a la altura de Colonia Jardines de Oriente y Puente de la Herradura, salida Silao en la ciudad de León. Por otro lado, que el registro del candidato denunciado fue otorgado hasta el 7 de abril. En consecuencia, se concluye que se acreditó la responsabilidad imputada, ya que por dicho del entonces candidato, la publicidad mencionada se colocó el 4 de abril y esta permaneció hasta por lo menos el 8 de ese mismo mes, en que se certificó su existencia. Por tanto, de conformidad con lo señalado por el primer párrafo del artículo 203 de la Ley Electoral Local, que establece cuándo iniciarán las campañas, es que las publicaciones infringen dicha normativa. Aunado a lo anterior, se destaca que el deslinde presentado por el denunciado no reunió las características que debe cumplir tal acto, pues no evidenció la adopción de medidas o la utilización de instrumentos apropiados para lograr, al menos en forma preventiva, que se dieran los hechos ilícitos o infractores de la normatividad electoral, además de reunir, en su caso, las condiciones que indica la jurisprudencia de la Sala Superior de Rubro, responsabilidad de los partidos políticos por actos de terceros, condiciones que deben cumplir para deslindarse. Ahora bien, respecto a la persona moral KMB Espectaculares SADCB, la persona prestadora de servicios y el entonces delegado en funciones de secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, se determina que contribuyeron indebidamente en la actualización de actos anticipados de campaña. Ello porque no obran en el expediente probanzas que comprueben que realizaran alguna acción para impedir la infracción a la falta, pues la propaganda estuvo colocada al menos desde el 4 de abril, es decir, antes de que Francisco Ricardo Sheffield Padilla obtuviera su registro como candidato, lo que contravino la normativa electoral. Finalmente, respecto a Morena, se concluye que tenía la responsabilidad de vigilar la colocación de propaganda electoral en espectaculares y al no hacerlo, también cometió la falta en su deber de cuidado, pues conocía de su existencia, sin considerar que la propaganda contaba con sus respectivos logotipos. Por otro lado, se propone declarar la actualización de la eficacia refleja de la cosa juzgada respecto a las infracciones consistentes en uso indebido de símbolos religiosos y actos anticipados de campaña derivadas de las publicaciones del día 5 y 6 de abril difundidas en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, atribuidas a Francisco Ricardo Sheffield Padilla, pues estas ya fueron materia de la resolución emitida en la sentencia de este tribunal, identificada con la clave TEG-PES-43/2021. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Muchas gracias. Está a su consideración el proyecto de la cuenta. Adelante, magistrado Martínez. Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para manifestar que disiento de los razonamientos que se contienen en el proyecto y que son base para sancionar a Francisco Ricardo Sheffield Padilla y a Francisco Javier Caviedes Uranga y a la indebida identificada como persona moral marca publicidad por actos anticipados de campaña, por colocación y exhibición de anuncios y espectaculares en la vía pública alusivos al primero de los mencionados, sin haber obtenido su registro formal como candidato, lo anterior por las siguientes consideraciones. Primero, de las constancias que obran en el expediente y también por referencia hecha en el proyecto que nos ocupa, se tiene que el denunciado Francisco Ricardo Sheffield Padilla se deslindó de la propaganda contratada, lo que hizo a través de un escrito presentado ante el Consejo Municipal de León el día 4 de abril del año 2021, afirmando que no autorizó ni dio consentimiento u ordenó la colocación de espectaculares o cualquier otro tipo de propaganda con su nombre e imagen. Este proceder cobra sentido dado que aunque por calendario electoral el periodo de campaña inició el 5 de abril, el denunciado tenía claro que a las últimas horas del día 4 de abril todavía no se le otorgaba su registro como candidato, por lo tanto no estaba facultado para iniciar campaña electoral. Más aún, fue específico en señalar que ya existía visible al menos un espectacular del que refirió sus características, ubicación, por lo que manifestó que se deslindaba por no ser quien contrató o ordenó o autorizó la exhibición de cualquier propaganda con su nombre e imagen.
pues dijo que se encontraba aún pendiente del otorgamiento de su registro como candidato y que bajo tal circunstancia se colocaba como respetuoso de la ley. Bajo estas condiciones, a mi parecer y de manera respetuosa, estimo que esta intervención del denunciado debe calificarse como un deslinde efectivo bajo los propios parámetros que ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 17/2010 del rubro responsabilidad de los partidos políticos por actos de terceros condicionado que debe cumplir para deslindarse. En efecto, a mi juicio, el actuar del aludido resulta eficaz porque permitió que la autoridad competente conociera el hecho con la posibilidad de cesar la conducta infractora e investigar y resolver sobre su ilicitud o licitud. De igual forma, se debe considerar idóneo, pues el proceder que se analiza fue adecuado y apropiado para evitar la actualización de la infracción, pues como se dijo, la autoridad pudo haber ordenado su retiro inmediato como medida cautelar. También se considera que el deslinde cumple con la juridicidad al haber informado a la autoridad electoral de la existencia de la infracción a la ley para que ésta procediera en el ámbito de su competencia. Por otro lado, fue oportuno, pues como se ha citado, se dio el día 4 de abril a las 19:50 horas, es decir, a escasas horas que se conoció de la existencia de la propaganda que le aludía. Lo que ocurrió por publicaciones en la red social Twitter, hechas a las 12:05 horas de ese mismo día. Finalmente, el actuar del denunciado fue razonable, pues la acción implementada fue la que de manera ordinaria se podría exigir, es decir, comunicándola a la autoridad electoral, que es la que tiene la facultad de investigar e incluso de ordenar su retiro. En suma, el proceder del denunciado reúne las características que debe cumplir el acto del deslinde de la conducta infractora, pues estableció las condiciones para la adopción de las medidas para lograr evitar, al menos en forma preventiva, que continuaran los hechos infractores de la normatividad electoral. Por otra parte, segundo punto, diciendo también de que en el punto resolutivo primero no se individualiza la persona a la que se pretende sancionar al citarla como el prestador de servicios denunciado, pues estimo se genera incertidumbre. No se deja de advertir que las consideraciones del proyecto a dicho prestador de servicios se identifica como persona moral, marca publicidad y que se le sanciona señalando se impone a marca publicidad en su calidad de prestador de servicios una sanción consistente en una amonestación pública. Sin embargo, el contrato por el que se sanciona a este prestador de servicio no cita ni reconoce la personalidad jurídica alguna a la supuesta persona moral, marca publicidad. Por el contrario, se advierte que de quien lo celebró con Morena fue Alfonso López Urquieta. Entonces se estaría sancionando a esa persona física contrario a lo que señala el proyecto. Como último punto y tercero, manifiesto también respetuosamente desacuerdo a que se sanciona a la persona física de nombre Francisco Javier Cadía de Suranga. En efecto, en el proyecto se dice que es a tal persona a la que se le responsabiliza de haber contratado y por lo tanto ordenado la colocación y exhibición de los anuncios espectaculares, por lo que se tuvo actualizada la falta electoral de actos anticipados de campaña. Sin embargo, no fue el que a título personal celebró el contrato en cuestión, sino en representación de Morena, pues tenía tal facultad al ser delegado en funciones de secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del mencionado partido. Entonces, la personalidad de tal proceder debe fincárselo al ente del interés público, que es Morena, y no la persona física. Cuarto, derivado de lo anterior, considero que existe una irregularidad en la integración del expediente que revela la indebida fijación de la litis e indebido emplazamiento a Morena. Lo anterior, pues, a este partido se le emplazó solo por culpa en vigilancia, cuando debió ser por una probable responsabilidad directa al haber sido quien contrató la colocación y exhibición de los espectaculares de la materia de queja. Por todo lo anterior es que, en caso de ser necesario, anuncio la emisión de voto particular con estas consideraciones con fundamento en el artículo 19, fracciones 9 y 11ª del reglamento interior del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Es cuanto, magistrada presidenta. Muchas gracias. Adelante, magistrada López Loza. Gracias, magistrada presidenta. Muy afín a la intervención del magistrado Alejandro Martínez, pero yo nada más respecto
a este proyecto, he de mencionar que no estoy de acuerdo con la totalidad de las consideraciones que lo sustentan. Y de manera particular respecto a la valoración que se realiza sobre el escrito de deslinde que presentó el entonces candidato denunciado, ya que en el proyecto se sostiene que el deslinde que presentó el entonces candidato no cumple con la totalidad de los elementos de la jurisprudencia 17 del 2010 de rubro responsabilidad de los partidos políticos por actos de terceros, condiciones que deben cumplir para deslindarse. Y basado en esta precedente, el sentido del proyecto que se nos presenta analiza que fue ineficaz para evitar el acto ilícito, ya que la propaganda estuvo colocada en el lugar de los hechos del 4 al 8 de abril de 2021, es decir, 4 días antes de que se le otorgara su registro como candidato. También refiere que no fue idóneo porque el denunciado pudo haber tomado medidas más decisivas para impedir la actualización de la infracción materia de la queja. Asimismo, menciona que no fue apegada a la juridicidad, pues debió informar ese hecho a las autoridades electorales para que en el ámbito de su competencia tomaran las acciones pertinentes y con ello quedara evidenciado que como beneficiario de la propaganda se deslindaba de esta. Y por último, también menciona el proyecto que no fue razonable porque según el proyecto se podía considerar que con el informe de la colocación de la propaganda en espectaculares y el posterior deslinde de ella, se pudiera evitar la difusión de la propaganda. No obstante, este estudio que refiere el proyecto no comparto la manera en que se realiza, ya que considero que el deslinde sí es eficaz y mencionaré algunos elementos. Primero, pues que la Sala Superior en su tesis sexta del 2011 de rubro responsabilidad indirecta, para atribuirla al candidato es necesario demostrar que conoció del acto infractor y ha establecido que el conocimiento de la conducta ilícita por parte de la persona que ostenta una candidatura puede hacerse desde el momento de la comisión de la conducta o a partir de que razonablemente le puede ser exigible dicho conocimiento. De esta manera, y si en el proyecto se reconoce que del 4 de abril de 2021, el denunciado presentó un escrito ante el Consejo Municipal mediante el cual informó su deslinde respecto a la difusión indebida de propaganda electoral que contenía su imagen, debe considerarse que cumplió con la oportunidad exigida, pues lo realizó de manera inmediata al momento que tuvo conocimiento de los hechos. De igual forma, tampoco comparto el estudio realizado sobre el elemento de la idoneidad, pues si bien el proyecto señala que el denunciado pudo realizar medidas más decisivas para impedir la actualización de la infracción materia de la queja, lo cierto es que no se especifican cuáles serían sus acciones o actos adicionales al haber comunicado a la autoridad lo sucedido el mismo día en que tuvo conocimiento de los hechos y sin que mediara requerimiento alguno, lo que es acorde al marco de las posibilidades del denunciado, sin que pueda considerarse responsable de la inacción, en su caso, de la autoridad, máxime que no existen constancias de que acrediten que tenía conocimiento de la persona o personas que ordenaron la colocación de dicha propaganda. Por otro lado, es contradictorio el análisis de la juridicidad que se realiza en el proyecto, porque por un lado se dice que el denunciado debió informar ese hecho a las autoridades electorales. Sin embargo, tanto en la página 38 de la propuesta como en el estudio del elemento de la racionalidad, se reconoce que el denunciado sí presentó un escrito ante el Consejo Municipal en el que hace de su conocimiento el deslinde de la colocación de la propaganda denunciada. Ahora bien, con relación al elemento de la eficacia, el proyecto refiere que las acciones que realizó el denunciado no fueron eficaces para evitar que la propaganda se difundiera durante 4 días. Sin embargo, no se especifica cuál acción era la que tenía que realizar para que sí lo fuera. Y sobre esto último, cabe destacar que la Sala Monterrey ha establecido que la calificación de la efectividad de los actos de deslinde
debe evaluarse a partir del concepto de exigibilidad, es decir, que no exista otra conducta exigible para suspender los actos o los efectos del acto ilícito. En tal sentido, en el proyecto debía señalarse cuál hubiese sido una medida eficaz que la comunicación que se realizó el denunciado a la autoridad administrativa electoral para interrupción del hecho ilícito, lo que no sucede en el proyecto, aunado a que desde mi perspectiva no existe tal si se considera que el candidato denunciado no fue responsable directo de la contratación de la propaganda, sino que ella estuvo a cargo del partido político que lo postuló. Por otro lado, la propuesta refiere que no cumple el elemento de la racionalidad, pues no se puede considerar que con el informe de la colocación de la propaganda en espectaculares y el posterior deslinde de ella, se puede evitar su difusión. Sin embargo, ello no es así, pues en términos de los artículos 373 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y 13 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto, desde el momento en que la autoridad administrativa tuvo conocimiento de los hechos, estaba en condiciones de inhibir su difusión a través del dictado de una medida cautelar. Finalmente, cabe referir que existen diversos precedentes de este tribunal en los que en condiciones similares se ha considerado efectivo el deslinde presentado por las candidatas y candidatos. Por ejemplo, el expediente TEC-PES 26 del 2015, en donde se consideró que no se le podía imputar una responsabilidad indirecta al candidato sobre la presunta difusión de una propaganda electoral colocada en un autobús de manera previa al inicio formal de las campañas, ya que las pruebas que había en autos se tuvo por acreditado que había presentado un escrito de deslinde ante la autoridad administrativa, aunado a que había manifestado ante un medio de comunicación su abierto rechazo a tales acontecimientos. Por otro lado, también tenemos el expediente TEC-PEC 06 del 2018, en donde se estimó que fue efectivo el deslinde presentado por una candidata respecto de la difusión de propaganda electoral alusiva a su persona en unos espectaculares de manera previa al inicio del proceso electoral y formal de las campañas, pues se acreditó que la entonces candidata informó a las autoridades administrativas que no lo colocó y sí ordenó difundir la propaganda denunciada, sino que fue un error de la persona proveedora de los servicios. Por último, en el expediente TEC-PES 51 del 2022, se estimó que fue efectivo el deslinde presentado por un candidato sobre una difusión de propaganda electoral en una cuenta de la red social Facebook, pues se acreditó que este informó a la autoridad administrativa el nombre de las personas administradoras de la cuenta y de las probanzas no se acreditaba que el denunciado hubiese ordenado, colaborado o realizado la publicación en materia de la queja, aunado a que una persona había reconocido su elaboración y difusión. Por estas razones es que considero que el deslinde que presentó o presentado por el candidato denunciado es efectivo y por ende no se puede imputar una responsabilidad indirecta. Es cuanto. Gracias. Bien, muchas gracias. He tomado nota de sus comentarios. Bueno, para informar a este pleno que sostendré los términos de mi proyecto y haré referencia en primer término a los planteamientos formulados por el magistrado Martínez, en el sentido de que efectivamente sí se deslindó el candidato, efectivamente las campañas se iniciaron el 5 de abril, ya estaba desde el día 4, como así lo refirió en su deslinde el candidato, ya estaba desde el día 4 visible mínimo un espectacular de los 4 que se colocaron desde el día 4 de abril al 8, que estuvieron de acuerdo a la fedatación que consta en el acta de oficialía electoral. He de decir que el candidato obtuvo su registro el día 7, por lo que él podía empezar a hacer campaña a partir del día 8. Con estos antecedentes, quiero referirme a que en mi opinión está perfectamente individualizada la conducta, sí se identifica a las dos empresas publicitarias derivado de la observación que usted nos presentó,
Tal vez ya no revisó el proyecto nuevamente circulado, licenciado, pero estas observaciones se individualizan. Las dos empresas, Marca Publicidad y Que Me Ve Espectaculares, a través de sus representaciones legales se hizo esta precisión. En cuanto a lo que es la litis que está mal planteada la litis y que no fueron correctamente llamados al juicio, en mi consideración, este estudio, que si bien está referido en el propio proyecto circulado, he hecho referencia a estos irregularidades en el procedimiento, en la debida integración, sin embargo, de referir que a ningún fin práctico conduciría esta reposición a un PES, porque finalmente este tema ya fue materia y ya obra la cosa juzgada, porque fue resuelto en el PES 43 de 2022, como también hago referencia en el proyecto de sentencia. Y debo de decir que en este procedimiento, en el PES que nos ocupa, en este número, pues Morena sí acudió a la audiencia de alegatos y sí se defendió contra todas las conductas que le emplazaron. Entonces, inclusive se defendió también de estas e hizo operar esta excepción de cosa juzgada. En mi opinión, estas observaciones que usted me ha planteado, en mi opinión, sí se recogen en el proyecto y sí fueron abordadas. Voy a englobar la observación que inclusive ha hecho la magistrada López Loza en cuanto al deslinde, porque bueno, efectivamente, he de decir que en el PES que ha hecho referencia, tiene unas particularidades distintas. Por eso insisto en que voy a mantener los términos de mi proyecto. En mi opinión, para que la eficacia del deslinde sea tal, tiene que atender a varios conceptos, como ya bien lo refirieron, y como también se citan en esta tesis de jurisprudencia que efectivamente se está señalando, que es la 17/2010, es decir, que debe ser eficaz, debe ser idónea y debe de ser razonable. Argumentos que ya explicó la magistrada López Loza. En mi opinión, el deslinde fue eficaz en cuanto al tiempo, pues sí, lo hizo el candidato. Sin embargo, insisto, la finalidad, que es evitar que se siga realizando una conducta violatoria de la normativa electoral, en mi opinión, no ocurrió. Insisto, desde el 4 de abril ya estaban estos espectaculares colocados en vía pública y fue hasta el día 8 en que se certificó que seguían colocados. En mi opinión, insisto, esto es precisamente parte de lo que se está colocando en este proyecto de resolución e insisto, en la página 41 del proyecto circulado comento sobre la medida de si es razonable, que en mi opinión no. Voy a dar lectura. Finalmente, la medida tomada tampoco es razonable porque es difícil considerar que con el informe de la colocación de la propaganda en espectaculares y el posterior deslinde de ella, insisto que fue el día 4 ante el Consejo Municipal, pudiera evitar que se difundiera el mensaje electoral contenido por determinado tiempo. Es decir, ante la inminencia de la infracción cometida, pudo haber desplegado cualquier acción para evitar que se siguiera visualizando la propaganda. Por ejemplo, contratar a una tercera persona para que se ocupara de quitar o taparla, comunicarle al partido, porque finalmente en los espectaculares salía su foto, su imagen del candidato y también el logotipo del partido político, es decir, comunicarle al partido que lo postuló que se había difundido la exhibición de este espectacular con su imagen y con su logotipo. Entonces creo que una medida razonable hubiera sido esta, es decir, contratar a una tercera persona para que quitara, o más bien para que tapara este espectacular, o bien comunicarle al partido que lo postuló, pues que emprendiera las acciones, porque él no contrató la publicidad, es correcto, pero para que emprendiera las acciones y taparan este espectacular. Porque, bueno, finalmente se hacen sabedores de que aún no contaban con su registro y tenían que esperar a su difusión. En cuanto, por eso insisto, me parece que no fue idóneo ni razonable este deslinde. En cuanto a los argumentos, el PES 26 de 2025, este PES, efectivamente hay un espectacular en un camión. Aquí
el candidato denunciado no solicitó tampoco ni contrató la difusión de la propaganda en unos autobuses. Sin embargo, ello ocurrió a petición de una persona física de nombre María. Y la empresa de transporte reconoce expresamente que fue con un tercero no vinculado al candidato la celebración del acuerdo para publicitar la imagen de este y del partido. Hago estas precisiones porque finalmente esto es lo que origina que al candidato no se le establezca ni se le finque ningún tipo de responsabilidad. En el caso particular de este PES, el deslinde fue hecho por el entonces candidato en 2015. Se realizaron los actos que se encontraron a su alcance para informar a la autoridad administrativa electoral e incluso a la ciudadanía de su no participación en los hechos denunciados y que lo involucraban por ser una propaganda en la que aparecía su imagen. Eso por lo que hace al PES 26. Por lo que hace al PES número 6, diagonal de 2018, de la misma manera, la ciudadana Ana se deslindó estimándose que realizó actos que se encontraban a su alcance para informar nuevamente a la autoridad administrativa electoral su desvinculación en los hechos denunciados y que la involucraban por ser una propaganda en la que aparecía su imagen como candidata a la presidencia municipal de Celaya, lo que a juicio de este tribunal en ese entonces resultaba una conducta eficaz ante la ausencia de elementos probatorios que la implicaran en la colocación de la citada propaganda. En este caso se constató que el Comité Estatal del Partido Verde, el mismo día en que se percató la colocación de la propaganda realizada, realizó la petición a la ciudadana María para que procediera a su retiro, misma que fue quitada de los espacios publicitarios el mismo día de su fijación y aproximadamente 2 horas posteriores a su colocación. Este asunto fue impugnado ante Sala Monterrey porque finalmente en ese momento, en este primer sentencia de 2018, se impugnó porque finalmente se le estableció responsabilidad al Partido Verde. En su resolución, Sala Regional Monterrey determinó que el Partido Verde sí realizó todas las acciones que estaban a su alcance para intentar generar el cese de la conducta denunciada, es decir, la publicidad solo estuvo visible 2 horas. Entonces, en este caso, por eso se le quitó la responsabilidad al partido político Verde Ecologista que se le había impuesto en la sentencia de este tribunal local. Por lo que hace al P51 de la misma manera, 51 diagonal 2022, de la misma manera he de referir que en este caso en concreto fue por unas publicaciones y en este caso se deslindaron en su primera intervención y adicionalmente no estaba demostrado plenamente que hayan sido los creadores del citado perfil o de su contenido. Adicionalmente, el beneficio no fue exclusivo para la candidatura a la presidencia municipal, sino para toda la planilla que contendía para esa elección. Entonces, creo en mi opinión que el deslinde, insisto, por eso sostendré los términos de mi proyecto, que el deslinde no fue el correcto. Él pudo haber desplegado las acciones necesarias para informarle a su partido político, porque efectivamente él dijo el día 4, yo no la contraté, sin embargo, está el logotipo de su partido y él estaba siendo postulado por un partido político para que finalmente lograra la candidatura. Entonces, efectivamente, el deslinde se dio ante el Consejo Municipal y tuvo que haber desplegado algún tipo de acción, adicionalmente a solo informarlo a la autoridad administrativa electoral. ¿Qué pudo haber hecho? Llamado al partido político a informarle, preguntar si ellos habían hecho la contratación para, en su caso, solicitar, insisto, que se tapara esta publicidad hasta en tanto él obtuviera su registro. En mi opinión, considerar que la autoridad administrativa electoral deba dictar una medida cautelar de oficio ante todos los deslindes que presenten las candidaturas que van precisamente a presentar un oficio de deslinde me parece excesivo, no fue materia de litis, lo pudo haber solicitado el propio partido político, el mismo candidato lo pudo haber solicitado con su deslinde para que sea considerada una conducta eficaz y razonable. Insisto, mantendré los términos de mi proyecto, por lo que si ya no tienen alguna otra consideración. Bien, insisto, mantendré los términos de mi proyecto, por lo que
Una vez que se ha discutido este asunto, le pediré al secretario que por favor recabe el sentido de la votación. Con su autorización, magistrada presidenta Yari Zapata López, Con mi proyecto, magistrada María Dolores López Loza, En contra del proyecto, anunciando voto particular en términos del artículo 19, fracción 11 del reglamento interior del tribunal. magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. En contra del proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue votado en contra por parte de la magistrada María Dolores López Loza y del magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía, con un voto a favor de usted, magistrada. muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador TEG-PES-11/2023, en vista de que el proyecto fue votado en contra por la mayoría de las personas que integran este pleno y al tratarse de aspectos de fondo del procedimiento, implica que dicho expediente se tenga que retornar con base en el artículo 19, fracción 9 del reglamento interior de este tribunal, así como en el acuerdo emitido en la 42ª sesión ordinaria administrativa del Pleno de este tribunal, celebrada el 6 de julio del año 2020. Por lo tanto, se ordena consultar a la Oficialía Mayor para que informe a qué magistratura le corresponde formular la nueva ponencia. A continuación, tiene el uso de la voz el magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía para la cuenta del proyecto de resolución que su ponencia somete a la consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para solicitar al secretario coordinador de ponencia, al maestro José Ricardo Aguilar Torres, proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este pleno. Con la autorización del Pleno, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al procedimiento especial sancionador, expediente 21/2023, iniciado con motivo de la queja presentada por el Partido Acción Nacional en contra de Luis Gerardo Sánchez Sánchez, otrora candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de San Luis de la Paz, por la supuesta publicación en Facebook de propaganda electoral con imágenes relacionadas al culto religioso, así como en contra del instituto político referido por culpa en la vigilancia. Del análisis del expediente se advierte que el denunciante solo aportó como pruebas de los hechos denunciados impresiones fotográficas insertas en su escrito de queja, las que solo alcanzaron valor de indicio por su naturaleza de técnicas y no se vieron corroboradas con algún otro elemento de convicción, pues de la que se confeccionó a través del ejercicio de la oficialía electoral, es decir, la inspección asentada en el acta correspondiente, no fue posible constatar la existencia de las publicaciones materia de queja, que según el denunciante constituían uso de imágenes religiosas en propaganda electoral. Por tanto, se propone declarar no actualizada esta falta. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Muchas gracias. Está a su consideración el proyecto de la cuenta. Si no hay intervenciones, le voy a solicitar al secretario general que recabe el sentido de la votación. Con su autorización, magistrada presidenta Yari Zapata López, Con el proyecto, magistrada María Dolores López Loza, Con el proyecto, magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía, Con el proyecto. magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. muchas gracias. En cuanto al procedimiento especial sancionador TEG-PES-21/2023 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas a las partes denunciadas por no haberse acreditado los hechos materia de la queja. Magistrada y magistrado, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública y siendo las 13:45 del día 13 de junio de 2023, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, magistrada. Gracias, Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Luego.